Hola amigos. Bien, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de movimiento en dos dimensiones y lo vamos a hacer utilizando la forma vectorial. Bien, el problema dice así. Un proyectil es lanzado desde el punto A con una velocidad inicial de magnitud 50 metros por segundo, haciendo un ángulo de 53 grados con la horizontal y llega perpendicularmente al plano inclinado mostrado en la figura, en el punto B. Calcule el desplazamiento horizontal entre A y B. Muy bien, nos dicen que además utilicemos G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces, para poder resolver este problema de movimiento en dos dimensiones, lo primero que debemos hacer es establecer un sistema de referencia. Entonces, nosotros vamos a establecer nuestro sistema de referencia ubicado en el punto A, es decir, en el punto en el cual el proyectil es lanzado. Bien, entonces desde aquí vamos a establecer nuestro sistema de referencia de esta manera. Está muy... Vamos a ver, así nomás. Aquí está el eje de las X y aquí está el eje de las Y. Muy bien, entonces vamos a decir pues que este es y este es X. Bien, entonces ahí está nuestro sistema de referencia. Fíjense, entonces vamos a llamar a este vector, esta flechita, vamos a decir que es un vector y representa el vector velocidad inicial, es decir, la velocidad con la cual el proyectil es lanzado. Bien, vamos a llamarle el vector, vamos a ponerlo así con color azulito, el vector B sub A, ¿sí? Es el vector B sub A. Muy bien, este vector B sub A nosotros lo podemos descomponer, ¿cierto? En dos vectores. ¿Sí? Entonces vamos a descomponer estos vectores. El vector B sub A se descompondrá entonces en el vector, vamos a ponerlo por aquí, en este vector, por ejemplo, B sub A o V sub A, vamos a llamarlo, en la dirección X y en este otro vector, por aquí, ese otro vector vamos a llamarle de la siguiente manera, vamos a llamarle el vector V sub A en dirección Y. De tal manera que el vector V sub A será igual a V sub A en X más V sub A en Y. Muy bien. Además, nosotros sabemos por dato del problema que el módulo del vector V sub A es igual a 50, ¿verdad? Y sus unidades son metros por segundo. Muy bien. Fíjense, ¿cómo podemos expresar el vector V sub A en la dirección X? Ese vector lo podemos expresar como el módulo del vector V sub A por el coseno de 53 grados, ¿sí? Fíjense, y multiplicado por un vector unitario en dirección de las X. Ese vector unitario es el vector Y, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a resolver esto. Entonces el módulo del vector V sub A es 50. Vamos a obviar por ahora las unidades porque ya sabemos que están en metros por segundo. Están en el sistema de MKS y multiplicado por el coseno de 53 grados, el coseno de 53 grados es, ¿cuánto sería? Sería 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos y esto por el vector unitario en la dirección Y. Muy bien, entonces si resolvemos esto, esto nos daría 30 en dirección Y. Muy bien, entonces ahora el vector V sub A en la dirección del eje Y será igual al módulo del vector V sub A por el seno de 53 grados, ¿verdad? Por el seno
de 53 grados multiplicado por el vector unitario j, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario j, ya que va en el sentido de las y positivas, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 50, que multiplica al seno de 53 grados, ¿sí? Que es 4 quintos, ¿cierto? 4 quintos y por el vector unitario j. Esto nos estaría dando 40 en dirección j, ¿bien? De tal manera que el vector v sub a será igual entonces a 30 y más 40j. Muy bien. Listo. Ahí tenemos el vector a expresado en sus componentes rectangulares. Bien. De la misma manera vamos a descomponer este vector que está en el punto B, ¿sí? A este vector vamos a llamarle el vector v sub b, v sub b. Y ese vector también vamos a descomponerlo, ¿sí? En sus componentes rectangulares. Entonces, vamos a descomponerlo aquí. Fíjense. Aquí sería, vamos a ponerlo más, vamos a ponerlo con un color rojito, a ver. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, el vector v sub b, este es el vector v sub b, recordemos el vector, este vector que está aquí en color celeste, es el vector v sub b. Sí, vamos a ponerlo mejor, vamos a, para que se entienda mejor, vamos a borrar por aquí. ¿Sí? Y vamos a jalarle aquí una flechita así y ese es el vector v sub b. Bien, ese vector v sub b se va a descomponer en componentes rectangulares, ¿cierto? Tanto en la dirección X como en la dirección, en este caso, sería del eje Y, pero de la parte negativa, ¿sí? Muy bien, además aquí tenemos un ángulo de 45 grados, por lo tanto este ángulo también va a ser de 45 grados, ¿cierto? Este ángulo va a ser 45 grados. Muy bien, entonces este vector, lo voy a sacar por aquí, será v sub b, el vector v sub b en la dirección X, y este otro vector, lo vamos a poner por aquí, este otro vector será v sub b en la dirección Y, ¿sí? Ya sabemos que está en la Y negativa, ¿verdad? Entonces, el vector v sub b será igual a v sub b en la dirección X más v sub b en dirección Y. Ahora, v sub b en dirección X será igual a el módulo del vector v sub b multiplicado por, en este caso, fíjense, como aquí está el ángulo de 45 grados, sería por el seno de 45 grados, ¿verdad? Por el seno de 45 grados, y eso multiplicado por el vector unitario en dirección Y, más, a ver, pero antes aquí vamos a poner que el vector v sub y es igual al módulo del vector v sub b multiplicado por el coseno de 45 grados en dirección menos j, ¿sí? Muy bien. Vamos a reemplazar aquí valores. Igual. A ver, al módulo del vector v sub b simplemente vamos a llamarle v sub b, ¿sí? Listo. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 en dirección y. Y esto será igual al módulo del vector v sub b, simplemente vamos a llamarle v sub b por el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2, y esto en dirección menos j. Muy bien. Listo. Como nosotros sabemos, en el movimiento en dos dimensiones, en dirección del eje X, en el eje X, se va a cumplir que el móvil o la partícula va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Mientras que en el eje Y, el movimiento va a ser
uniformemente variado, ¿sí? Muy bien, entonces, sabiendo esto, analicemos, fíjense, como en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme, eso quiere decir que la rapidez es constante, ¿verdad? ¿Sí? Y la velocidad, por ende, también será constante. Muy bien, entonces fíjense en el vector velocidad en el punto A tiene como componente en el eje X 30, el vector 30 multiplicado por el vector unitario Y, ¿verdad? 30 por el vector unitario Y. Fíjense, este vector debe ser igual entonces a este vector. Deben ser iguales dado que las velocidades en el eje X, la velocidad en el eje X son iguales. ¿Sí? Deben ser igual. El vector B, nos faltó poner aquí que el vector B será igual entonces a V sub B, raíz de 2 sobre 2 por el vector unitario en dirección Y, más V sub B, raíz de 2 sobre 2 por el vector unitario en dirección menos J. Muy bien, entonces, claro, deben ser iguales, ¿verdad? La velocidad, el componente de la velocidad en el eje X es la misma, ¿verdad? Tanto en el punto A como en el punto B, deben ser iguales. Entonces de aquí decimos que, por lo tanto, los módulos deben ser iguales. Los módulos deben ser iguales, ¿verdad? Entonces 30 debe ser igual a V sub B por la raíz de 2 sobre 2. Bien, de aquí vamos a despejar V sub B. V sub B vamos a despejar. A ver, tendríamos este 2 pasa a multiplicar a 30, con lo cual se convierte en 60, y raíz de 2 pasa a dividir, ¿cierto? Muy bien, y vamos a racionalizar ahora multiplicando y dividiendo a la vez por raíz de 2 sobre 2. Entonces, mentalmente esto nos va a quedar, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 60 entre 2 nos va a dar 30, 30 por la raíz de 2. Ahí tenemos el módulo del vector V sub B. 30 por la raíz de 2 es el módulo. Muy bien, entonces, por aquí el vector V sub B será igual entonces, fíjense, a V sub B. V sub B, que es 30 por la raíz de 2 sobre, por 30 por la raíz de 2. Eso multiplicado por raíz de 2 sobre 2, eso nos va a dar simplemente 30 en dirección Y. Y aquí, más por menos, nos va a dar menos. Y lo mismo quedaría aquí, 30 en dirección J. Bien, entonces tenemos tanto el vector V sub A como el vector V sub B. Muy bien. Lo que nos están pidiendo nosotros es que calculemos el desplazamiento horizontal entre A y B, ¿verdad? Del punto A y el punto B nos piden el desplazamiento horizontal. Nosotros sabemos que este móvil también va a tener un desplazamiento vertical, que también lo podríamos hallar si quisiéramos, ¿verdad? Muy bien, vamos por aquí. Voy a poner entonces, bien, voy a poner entonces aquí lo que ya hemos nosotros calculado, que es la velocidad en el punto A. Vamos a ponerlo por aquí. Velocidad en el punto A es igual a 30i más 40j. Y también tenemos la velocidad en el punto B, que es igual a 30i menos 30j, ¿verdad? Eso lo hemos calculado en el paso anterior, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el paso anterior. 30i menos 30j. Muy bien. Bien. Muy bien. Entonces, las ecuaciones del movimiento del movimiento para este móvil en el sentido vertical, una de esas ecuaciones era la siguiente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, era el vector velocidad final es igual a
el vector velocidad inicial más el vector gravedad multiplicado por el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Vamos a emplear esta ecuación de movimiento. Este es en el eje Y, ¿verdad? Esto es cuando la aceleración es constante, es decir, cuando el vector aceleración, que en este caso es G, que la gravedad, es constante, ¿verdad? Nosotros sabemos que el vector aceleración tiene este sentido, ¿verdad? Hacia abajo. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar los datos aquí. Este es en el eje Y, o sea, tenemos que considerar, en el eje Y tenemos que considerar estos de aquí, ¿verdad? Tenemos que considerar estas componentes vectoriales. ¿Sí? Bien, el vector velocidad final, en este caso sería en el punto B, ¿verdad? En el punto B. En el punto B tendríamos, ese vector es menos 30J, será igual a el vector velocidad inicial, en este caso sería en el punto A, que es 40J, ¿sí? Más el vector gravedad, en este caso el sentido de la gravedad está hacia abajo, es decir, y como nos dan de dato que tomemos como módulo 10, será 10, vamos a multiplicarlo de una vez por t, pero estará en el sentido menos j, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, menos 30J, este más 40J pasaría aquí como menos 40J, será igual a menos 10t multiplicado por el vector unitario j. ¿Sí? Aquí tendríamos menos 70J igual a menos 10t J. Bien, de aquí ya podemos nosotros deducir que t es igual a 7 segundos, ¿verdad? Es decir, habrán pasado 7 segundos desde que este móvil o este móvil ha estado, ha salido desde A hasta llegar al punto B. Han pasado 7 segundos, ¿sí? Muy bien, entonces esos mismos 7 segundos debe haber hecho el recorrido, ¿verdad? Tanto vertical como horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a trazar ese vector. Vamos a trazar ese vector posición. Bien, nosotros sabemos que nuestro sistema de coordenadas lo teníamos aquí. Aquí lo teníamos, vamos a dibujarlo nuevamente en nuestro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar nuevamente nuestro sistema de coordenadas. XY, ¿cierto? Aquí está nuestro sistema de coordenadas XY. Este es X, este es Y. Muy bien, vamos a dibujar nuestro vector posición ahora. El vector posición sería este, ¿cierto? Sería este el vector posición. Bien. Este sería el vector posición. Este vector también lo podemos descomponer. Vamos a llamar este vector R, ¿sí? Este vector R. Este vector R nosotros lo podemos descomponer, ¿verdad? Sus componentes rectangulares serían los siguientes. Sería uno en el sentido horizontal de las X positivas, ¿sí? Vamos a decir que este es el vector, vamos a ponerle un nombre, este es el vector D, y un componente vertical, ¿sí? Un componente vertical, en este caso sería para las Y en sentido negativo, ¿verdad? Vamos a ponerle un vector H, por ejemplo. Un vector H. De tal manera que el vector R sería igual a el vector D más el vector H. ¿Sí? Muy bien. Fíjense en la figura. Fíjense en la figura. El vector D. A ver, el vector D. El vector D es igual. A ver, el vector D, vamos a suponer que el módulo del vector D es simplemente D.
¿sí? El módulo del vector D es D. Entonces sería el módulo del vector D multiplicado por un vector unitario en dirección Y, ¿sí? Ahora, en J sería más 0, porque no tenemos componente en J, multiplicado por el vector unitario en J, ¿verdad? Y el módulo del vector H, a ver, el módulo del vector H sería igual, a ver, perdón, el vector H sería igual al vector, a ver, H tiene componente en X, no tiene, ¿verdad? Sería 0 en dirección Y más, vamos a suponer que el módulo de H es H en dirección menos J, ¿cierto? Muy bien. De tal manera que el vector R sería igual a D por I menos H por J. Bien. Muy bien. Nosotros sabemos que en el sentido del eje X, el móvil va a tener movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Si tiene movimiento rectilíneo uniforme, entonces se debe cumplir las ecuaciones del movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme, obviamente. La ecuación del movimiento dice esto: delta X, el vector delta X es igual a el vector velocidad multiplicado por el tiempo. Bien, ahora delta X podemos ponerle así como el vector de la posición final menos el vector en la posición inicial es igual a el vector velocidad en X, obviamente, por el tiempo. El tiempo ya lo tenemos, es 7 segundos, lo acabamos de hallar hace un momento. Bien, ahora, la posición inicial, el vector posición inicial, si nos fijamos, es 0, ¿verdad? 0, ¿cierto? Entonces simplemente nos quedaría el vector en la posición final, en X obviamente, es igual a la velocidad, el vector velocidad en X multiplicado por el tiempo. Fíjense, la componente del vector posición en X es d sub I, ¿cierto? D sub I será igual a la componente del vector velocidad en el eje X. ¿Sí? Como sabemos que la velocidad es constante, la componente del vector velocidad en el eje X, en cualquiera de los dos casos, tanto en el punto A como en el punto B, es 30 multiplicado por el vector unitario Y. Y esto multiplicado por el tiempo, que lo hemos hallado hace un momento, que es 7 segundos. Muy bien, de aquí tenemos que D multiplicado por el vector unitario Y será igual a 210 multiplicado por el vector unitario Y. Y de aquí si sacamos el módulo, pues, D será igual a 210. Como estamos trabajando con el sistema MKS, entonces sería 210 metros, ¿verdad? Con eso habríamos concluido y dado la solución del ejercicio, ¿verdad? Que la, la, la pregunta era, ¿cuál es el desplazamiento horizontal entre punto A y B? Entonces la respuesta es 210 metros, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nos hubiesen preguntado cuál es la distancia vertical que hay entre el punto A y B? ¿Sí? Si nos hubiesen preguntado cuál es la distancia vertical en el punto A y B, entonces nosotros sabemos que si estamos hablando de distancia vertical, tenemos que utilizar las fórmulas o del movimiento en el sentido vertical, ¿verdad? Y una de ellas es la siguiente, ¿no? Delta H es igual a el vector velocidad, perdón, inicial aquí, inicial, lógicamente en el eje Y, multiplicado por el tiempo, más un medio del vector aceleración de la gravedad multiplicado por tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Este es
el vector h final menos el vector h inicial, ¿sí? Es igual a el vector velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo más un medio el vector G multiplicado por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces, fíjense, h inicial en el punto A es 0, ¿verdad? Entonces, si esto es 0, simplemente nos quedará aquí. El vector h final será igual al vector velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo t más un medio del vector aceleración de la gravedad multiplicado por tiempo al cuadrado. Entonces aquí nada más ya nos quedaría reemplazar, ¿verdad? El vector h final es simplemente este vector h, ¿verdad? Que es su módulo, que es h, por el vector unitario que va en el sentido menos j, ¿verdad? O sea, este sería h por menos j, será igual al vector velocidad inicial en el eje Y. Lo tenemos por aquí, ¿verdad? El vector velocidad en el eje Y sería más 40j, ¿cierto? Es la velocidad inicial en el eje Y, es decir, en el punto A, ¿verdad? La velocidad inicial está en el punto A. Entonces sería aquí 40j multiplicado por el tiempo lo hemos calculado, que es 7, más un medio de g, que es 10, multiplicado por 7 al cuadrado, pero como g está en el sentido menos j, entonces lo ponemos aquí, ¿verdad? El vector unitario menos j. Muy bien, entonces aquí ya nos queda nada más operar, ¿verdad? Esto es igual a 280j menos, a ver, vamos a calcular aquí, 7 al cuadrado nos da 400, nos da 49, ¿verdad? 49 por 10 es 490, ¿cierto? Y la mitad de 490 es 245, ¿verdad? En dirección J, porque aquí este menos ya lo hemos multiplicado por más y por eso acá nos da menos, ¿cierto? Entonces, de aquí ya podemos decir que, fíjense, nos estaría saliendo así. A ver, aquí nos estaría saliendo 280 menos 245. Eso nos da 35, ¿verdad? 35 en dirección J. Pero ahora vamos a acomodarlo. Es igual a menos 35J. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el signo menos? Que está en la dirección de las Y negativas, ¿verdad? Es decir, para abajo, ¿verdad? Pero el módulo, o sea, el módulo de H, o sea, la altura sería 35 metros, ¿verdad? Es decir, lo que digamos, la distancia vertical desde el punto A hasta el punto B sería nada más que 35 metros, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera podemos resolver así este ejercicio. Bien, espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos hasta la próxima.